Este es el nuevo Renault Austral. Este subcompacto es un producto clave para Renault. En primer lugar, porque va a competir con pesos tan pesados como el Hyundai Tucson o el Peugeot 3008 en el segmento de coches más importante de Europa. En segundo lugar, porque este coche se fabrica en España, en Palencia, y de él depende la supervivencia de las instalaciones productivas de Renault en España. En este vídeo os vamos a contar todo lo que tenéis que saber sobre el nuevo Austral, especialmente si estáis pensando en compraros uno. Además, vamos a tratar de averiguar si ese viraje hacia el segmento premium que Renault ya ha hecho en el Megane eléctrico también está presente en el Austral y si por tanto está justificado ese incremento de precios con respecto a su predecesor. Sin más dilación, empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Renault Austral es el reemplazo del Kadjar, un subcompacto que pasó sin pena ni gloria a nivel comercial, quizá a causa de la tremenda popularidad de su hermano mellizo, el Nissan Qashqai. El Austral también comparte con el Qashqai plataforma y algunas de sus tecnologías, pero se diferencia al japonés en una mecánica híbrida diferente y un posicionamiento teóricamente más premium. Y digo teóricamente porque en verdad los precios del Austral son casi idénticos a los del Qashqai. El nuevo Renault Austral mide 4,51 metros y tiene un diseño refinado, heredando multitud de guiños estéticos del Megane eléctrico, por ejemplo sus faros o la forma de su calandra. Con todo, es un coche más tradicional, y aunque es elegante y tiene un cierto toque deportivo, especialmente en la versión Esprit Alpine que estamos probando, no arriesga en exceso en busca de ganarse el favor de la mayor parte del público. Una estrategia quizá diferente a la de sus rivales coreanos, de diseño muy llamativo y que buscan un gran impacto en sus potenciales clientes, aunque sea a costa de alienar a una parte del público. Bienvenidos al interior del Renault Austral. De un primer vistazo, lo que estáis viendo probablemente os recuerde a otro vehículo de la marca de Rombo, y ese otro vehículo es el Renault Megane, ya que fue el Megane eléctrico el que estrenó este nuevo concepto de puesto de conducción en Renault. Como estáis viendo, tenemos una gran pantalla vertical, tenemos un volante de forma quizás hexagonal e instrumentación digital. Pero vamos a ir desgranando poco a poco cómo es este habitáculo. En primer lugar, os quiero hacer unos breves apuntes de ergonomía de este Renault Austral que me han parecido destacables. En primer lugar, los asientos. Son cómodos, son amplios, tienen buenas posibilidades de regulación y además son cómodos. En segundo lugar, este volante, que tiene muchas posibilidades de ajuste, mucho recorrido de ajuste, tanto en altura como en profundidad. Pero sobre todo, quiero hablaros de esta pantalla. Esta pantalla tiene un buen tamaño, tiene 12 pulgadas y está orientada hacia el conductor. Y he de deciros que tanto por brillo como por resolución es una pantalla muy solvente y muy cómoda. Pero fijaos en dos detalles. En primer lugar, se conservan los mandos físicos para la climatización. Un detalle que ya no es tan común frecuentemente, pero que de cara a la ergonomía y a la seguridad al volante es muy importante. Pero también os quiero hablar de esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una especie de reposamanos. Fijaos que me permite apoyar la muñeca y toquetear fácilmente la pantalla sin que nuestro brazo vaya flotando mientras vamos conduciendo y por tanto se resienta la precisión y además perdamos tiempo mirando la pantalla. Además, fijaos que este reposamanos se desliza. Se libera aquí espacio para portabebidas y aquí un hueco para almacenar cualquier tipo de objeto. Además, también nos puede servir para llevar la mano apoyada cómodamente mientras vamos viajando. Pero ahora tenemos que hablar de otro detalle muy importante en un coche como este. Y ese algo es la calidad, además de los ajustes y terminaciones. Por definición, un vehículo premium es un vehículo que tiene atributos por encima de la media del segmento o que tiene una mayor calidad. Por tanto, vamos a juzgar las calidades de este Renault Austral bajo un espectro exigente, porque es lo que debemos hacer con un vehículo que aspira a ser premium. Fijaos, en la parte superior del salpicadero tenemos un plástico blando de muy buen ajuste que también tenemos en la parte superior de las puertas. Un poco más abajo tenemos una moldura que imita el aluminio, aunque es de plástico, con detalles retroiluminados, de nuevo igual a lo que tenemos en las puertas. Bajando un poquito más tenemos piel vuelta de color negro con un paspuntado azul. Esto es debido a que estamos en una versión Esprit Alpine, por tanto tenemos esos detalles que imitan un poco el legado de Alpine.
En la parte inferior tenemos plástico duro, eso sí, pero es un plástico duro de muy buen ajuste y este plástico duro lo tenemos también en la parte inferior de las puertas. Y cuando llegamos a la consola central nos encontramos esta imitación de cuero, aunque es un material sintético, de nuevo con un paspuntado de color azul. En el volante tenemos un cuero de muy buena calidad y tenemos además un paspuntado que imitan los colores de la bandera francesa. La verdad es que este es un detalle bastante chulo. Pero tenemos que poner también un pequeño pero, y es la presencia del negro piano. Aunque el negro piano no está tan abundante como en otros vehículos, es cierto que lo tenemos en el contorno de la pantalla, lo tenemos en el volante y en los mandos del volante, y lo tenemos en torno a los aireadores y además en torno al botón de arranque. Por tanto, no es tan grave el caso del negro piano como en otros coches, pero lo tenemos bastante presente. En cualquier caso, lo que os puedo confirmar es que el interior de este Renault Austral se siente de una muy buena calidad percibida y cuando lo tocamos nada cruje, todo está bien construido y todo es sólido. Por tanto, podemos decir que este es un vehículo cuyo interior sí casa con la filosofía de un vehículo premium. El Austral es un coche muy tecnológico. La instrumentación es digital, tiene 12,3 pulgadas y tiene muy buena visibilidad, además de un brillo potente. Tiene grandes posibilidades de personalización, con varias vistas en las que podemos incluso proyectar la cartografía de Google Maps, un detalle que solo algunos Volvo permiten. La pantalla del sistema de infotainment tiene 12 pulgadas y es de orientación vertical. Funciona con Android Automotive e integra un procesador Snapdragon de última generación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un funcionamiento muy fluido, algo especialmente notable al deslizar el mapa o cambiar de funciones, y presenta toda la información de forma muy lógica. El sistema OpenAir está a un gran nivel y es idéntico al del Renault Megane eléctrico. Bueno, en definitiva, creo que el Renault Austral tiene uno de los sistemas de infoentretenimiento más avanzados y más capaces de su segmento. Ahora vamos a ver las plazas traseras. Lo primero que os quiero contar es que el ángulo de apertura de estas puertas no es el mejor del segmento, pero tampoco es el peor. En segundo lugar, lo que estáis viendo es un hueco de formas bastante regulares, pero un hueco que en el fondo no es demasiado grande. Fijaos la forma de este pilar. La forma de este pilar está muy adelantada y eso nos va a provocar que tengamos poco espacio para trabajar aquí. Y para trabajar quiero decir, por ejemplo, para sacar o meter a un niño de una sillita infantil. Vamos a ver ahora qué tal vamos despacio. Lo primero que tenéis que saber es que este asiento está regulado para mi postura de conducción. Mido 1,83 m y soy de hueso ancho. Y fijaos que tengo bastante espacio para las rodillas y puedo meter los pies más o menos bien por debajo de este asiento. Este asiento está en su posición más baja porque es como a mí me gusta conducir. Tengo bastante espacio para los hombros y para la cabeza tengo todavía bastante espacio, aunque diría que una persona de 1,90 m o 1,87 m quizás ya empezaría a rozar con el techo. Esta plaza central, eso sí, es bastante estrechita. Aunque tiene un buen mullido, como os digo, es solamente apta quizás para un niño y además tenemos un túnel central que nos obliga a viajar con las piernas un poquillo abiertas. Pero hay más cosas que contar de las plazas traseras de este Austral. En primer lugar, un detalle muy curioso y poco común en el segmento. Como estáis viendo, tenemos la posibilidad de deslizar esta banqueta trasera hasta 16 centímetros. Perdemos espacio aquí, pero ganamos algo de espacio para la carga. Además, tenemos unas cuantas amenidades. Tenemos aireadores, tenemos tomas de carga USB, tenemos rejillas, tenemos un reposabrazos y también tenemos la posibilidad de reclinar un poquito más estos asientos para viajar más cómodamente o para echar una cabezadita. Tenemos concretamente hasta 3 posibilidades de regulación. Y lo que también tenemos es un pequeño capón para Renault. Escuchad esto. Es plástico y muy duro. Las puertas delanteras tienen plástico blando en este lugar. Por tanto, lo que aquí tenemos es una merma de calidad con respecto a las puertas delanteras. Y ese no es un detalle muy premium. Ahora es el momento de ver el espacio de carga del Austral.
En primer lugar, en esta versión tope de gama, pues tenemos un portón eléctrico, como es menester. Y lo que aquí tenemos es un maletero de 430 litros de volumen en esta versión híbrida o 500 litros en las versiones semi-híbridas. Es una capacidad que está por debajo de la media del segmento, pero es cierto que empujando esa fila de asientos podemos ganar hasta 75 litros adicionales. Por tanto, tampoco tendríamos una capacidad por debajo de la media del segmento. Este maletero tiene varias cosas que nos gustan. En primer lugar, una boca de carga que está completamente forrada en plástico y que además es muy regular. Además, a una altura del suelo muy correcta y con poco espacio entre la boca y el piso de carga. Es cierto que el piso de carga no tiene regulación en varias alturas, pero bajo esta tapa tenemos espacio para más carga. Y por último, un detalle que sí que me parece premium y sí me parece muy interesante, la posibilidad de abatir los asientos mediante tiradores electromecánicos, además de tener un puerto de carga de 12 voltios. Pues ya lo veis, estamos ya al volante del Renault Austral y la versión que estamos probando es la versión tope de gama, una versión E-Tech híbrida con 200 caballos. Pero antes de entrar a valorar su dinámica y a valorar el funcionamiento de su mecánica, tenemos que explicaros cómo funciona esta mecánica híbrida. Y tenéis que saber que es una mecánica radicalmente diferente a la que podemos encontrar en el Nissan Qashqai, un coche con el que comparte plataforma y muchas tecnologías. El sistema E-Tech Hybrid del Renault Austral es un sistema full hybrid. Combina un motor térmico de 1,2 litros y 131 caballos, un motor tricilíndrico turboalimentado de ciclo Miller con dos motores eléctricos de 68 y 34 caballos, además de una caja de cambios. El motor eléctrico de 68 caballos es el encargado de propulsar al vehículo y es el encargado exclusivo de ponerlo en movimiento. Esto se debe a que la caja de cambios no tiene embrague ni sincronizadores, y es por ello que el motor eléctrico de 34 caballos es necesario. Se encarga de ajustar las revoluciones del motor térmico a 5 desarrollos diferenciados, 5 marchas, además de actuar como generador de energía en frenadas y deceleraciones. El último ingrediente es una batería de 2 kWh de capacidad, situada bajo los asientos delanteros, que actúa como reserva de energía e intermediaria entre el resto de sistemas. El resultado de toda esta diatriba son 200 caballos de potencia, un 0 a 100 de 8,4 segundos y un consumo medio WLTP de solo 4,5 litros a los 100 kilómetros. El sistema E-Tech del Austral es una evolución del E-Tech presente en los Renault Clio o Arcana, pero reemplazando el motor atmosférico por un motor turbo y añadiendo una marcha más al conjunto. Bueno, la teoría es muy bonita, pero ¿cómo se siente todo esto en la práctica? Pues tengo que deciros que al final se siente de forma bastante parecida a cómo se siente un coche convencional, con una caja de cambios con X número de velocidades diferenciadas. Este es un motor en general bastante refinado. Es un motor que responde bien, es un motor que se siente lleno de fuerza, especialmente cuando tenemos que hacer alguna recuperación o algún adelantamiento, y es un motor en general que nos ha dejado un buen sabor de boca, sobre todo porque la parte eléctrica está muy bien integrada con la parte térmica. Los dos motores eléctricos están muy bien integrados con la parte térmica y de hecho, aunque solo tenemos 68 caballos eléctricos, es un motor eléctrico que empuja con bastante fuerza, que permite que circulemos en modo cero emisiones a velocidades de hasta 80 km por hora e incluso a velocidades superiores, eso sí, en condiciones óptimas de muy baja carga, llaneando o con muy poca carga de acelerador. Eso sí, tengo que deciros que en alguna circunstancia sí que el motor térmico nos ha resultado un poquito áspero, un poquito tosco. Al final esta es una mecánica tricilíndrica y tiene pues las vibraciones inherentes a una mecánica de 3 cilindros, como es lógico. Cuando el motor está frío o cuando está cargando de forma intensa la batería, pues sí que se perciben ciertas vibraciones y también hay algún momento, especialmente cuando estamos, por ejemplo, acelerando con fuerza o estamos haciendo un adelantamiento y requerimos algo más de fuerza del motor, pisamos un poco más a fondo
y el motor a veces vacila un poco a la hora de escoger esa relación adecuada. Y en ese momento sí que se produce quizás una pequeña falta de refinamiento durante esos segundos. Al final es cierto que estamos acostumbrados a vehículos híbridos con motores de variador continuo, con cambios de variador continuo, que al final no, por su propio funcionamiento no existe esa elección de marchas, ¿no? Pero bueno, he de deciros que en un uso convencional, en un uso normal, en un uso familiar, esta es una mecánica que cumple con creces. Bueno, ahora en cuanto a comportamiento dinámico en sí, ¿cómo va este Renault Austral? Lo primero que tenéis que saber es que es un coche con un buen aplomo. Es un coche que, aunque suene a cliché y aunque lo digamos siempre en nuestras pruebas, mantiene un compromiso bastante bueno entre lo que es el confort de los ocupantes y cómo la carrocería se sujeta en las curvas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en un todo camino, es un coche relativamente alto y si le buscamos mucho las cosquillas, pues al final lógicamente se las vamos a encontrar. Pero he de deciros que este coche tiene varios ases en la manga. El primero de ellos es un sistema de 4 ruedas directrices. El eje trasero, se llama Ford Control Advance, puede girar hasta 5 grados en el sentido contrario a las ruedas delanteras por debajo de los 50 km por hora y 1 grado en el mismo sentido de las ruedas delanteras por encima de los 50 km por hora. Esto al final lo que hace es que el coche sea algo más aplomado a velocidades altas y algo más ágil a velocidades bajas. En un tramo de curvas como este, bueno, al final solo los más quemados lo van a notar, pero el sistema Ford Control Advance, donde sí que se nota, es en ciudad, porque ahí reduce el radio de giro en más de 1 metro y lo deja, pues al final, en el radio de giro de prácticamente un Twingo o un Clio, y eso en un coche de 4,51 metros, la verdad es que se aprecia bastante. Eso sí, quedaos siempre con la idea de que este no es un vehículo deportivo, este es un vehículo familiar. Y por tanto, aunque es cierto que puede tener un buen paso por curva, al final es un coche donde existen inercias y si vamos apurando demasiado, lo vamos a notar tanto en una dirección, que no nos dice prácticamente nada de lo que sucede bajo las ruedas, como en algún que otro balanceo de la carrocería y también en una mecánica híbrida que, si bien a un ritmo normal, a un ritmo incluso ágil, responde muy bien, cuando le exigimos el 100% en una conducción deportiva, sentimos que está un poco fuera de su zona de confort. Se vuelve brusca, trata de buscar marchas y además agota la batería muy rápidamente. Y cuando la batería de 2 kWh se agota al completo, nos quedamos con solamente los 130 caballos del motor térmico y se percibe un clarísimo rendimiento mermado, como es lógico, pero bueno, esto al final es un problema común a cualquier coche híbrido. Como os decía, esto es un vehículo familiar y al final, si lo medimos bajo el rasero de lo que tiene que ser un vehículo familiar, este es un coche que cumple muy bien. Tenemos un buen confort de marcha, tenemos un buen mimo a los ocupantes, el coche es cómodo en superficies bacheadas, en superficies rotas y el aislamiento es en general correcto, aunque es cierto que podría tener algo menos de ruido de rodadura, aunque eso quizás se pueda deber a que en esta versión tope de gama llevamos neumáticos de 20 pulgadas y de una sección considerable. Por último, una pildorita para los amantes del todoterreno. Me temo que este coche no tiene sistema de tracción total y por el momento no se espera que lo tenga. Eso sí, tenemos de forma opcional un selector de modos de conducción donde podemos tener 2 modos de conducción para conducción fuera del asfalto, valga la redundancia. No deja de ser un control de tracción ligeramente adaptado a la conducción sobre superficies deslizantes con 2 ruedas motrices. A mayores tenemos además 18 centímetros de altura libre al suelo. El 1 de noviembre comienza a venderse oficialmente el Renault Austral y España, donde lo fabricamos, será el primer país que lo reciba. Sus precios arrancan en 30.900 euros para una versión equilibrio de acceso, con el motor 1.3 mild hybrid de 140 caballos, por cierto también disponible en versión de 160 caballos. Si buscamos una versión híbrida tendremos que pagar al menos 39.600 euros, pero la versión que hemos probado, tope de gama con acabado Iconic Esprit Alpine y el motor híbrido de 200 caballos tiene un precio de 43.600 euros.
La oferta comercial del lanzamiento de Renault nos presenta una versión híbrida en acabado tecno, bien equipada, con financiación multiopción por 299 euros mensuales. Eso sí, una entrada de algo más de 10.000 euros. Sí, podemos decir que el Renault Austral supone un enorme paso adelante con respecto al Renault Kadjar. Tras haberlo probado de primera mano, podemos deciros que este es un coche refinado, con uno de los mejores sistemas de infoentretenimiento del mercado, con una mecánica híbrida muy interesante y cuyo posicionamiento sí se siente que ha subido varios peldaños. Ese avance, eso sí, es a costa también de elevar el precio. Renault ha creado un producto más exclusivo, un producto más caro y por tanto más excluyente. Su mecánica híbrida es muy interesante y tiene consumos contenidos, pero tenemos que recordar que este es un producto de transición entre los vehículos térmicos y los vehículos 100% electrificados. Y este vehículo no tiene opción enchufable ni versión 100% eléctrica. Si queremos un subcompacto eléctrico de la marca del Crombo, tendremos que esperar a que llegue el Scenic 100% eléctrico. El Austral es un producto francamente bien resuelto, pero la perfección no existe. Más allá de algunos pequeños detalles que os hemos ido contando durante el vídeo, lo que realmente echamos de menos en el Austral son sistemas de tracción total y además la presencia de motores diésel, algo de lo que muchos rivales de su segmento sí pueden presumir. En definitiva, con esto nos despedimos de vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado esta toma de contacto con el nuevo Austral y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.